Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Lucía se acercó a la cafetería para prepararse una ración doble de Salvador, caliente y fuerte. Hoy tenía un turno de noche en urgencias y aún no había aprendido a dormir entre llamadas. ¿Qué clase de descanso es ese? Un montón de problemas. La ingeniosa enfermera Ana, con la que el médico de urgencias pediátricas ya había pasado por numerosos casos difíciles relacionados con el sueño, bromeó. Rubén vino a mí otra vez. Me picó, incluso sobre la marcha. El café ya no me entra. Y las bebidas energéticas en altas de metal brillante, por desgracia, no ayudan. Por no hablar de la composición desagradable. Cuando la vida de un niño pendía de un hilo en algún lugar de su ciudad, Ana conseguía mantenerla unida. El médico estaba asombrado. Nervios de hierro. Carácter de hierro. Lucía recordaba la frase, ya fuera de un dibujo animado o de alguna canción. En sus pensamientos añadió, y un corazón de oro de inmenso tamaño, donde el amor por el mundo entero lograba caber tras cada regreso de una llamada. Ana y su chofer Grisha apenas tocaban con la cabeza los cojines de los sofás de la sala de descanso. Pero Lucía, la más veterana de su equipo, siempre se sentía de servicio y permanecía totalmente preparada para la acción. Lucía sostuvo con ambas manos la taza aún humeante. Aspiró felizmente el aroma que tanto le gustaba y pensó con placer. Cuando llego a casa después de mi turno, no hace falta cocinar nada. Hay un par de chuletas en la nevera y restos de puré de patatas de ayer. Mi marido Salva se fue de viaje de negocios por la mañana, así que tengo total libertad durante los próximos 3 días. La mujer estiró las piernas sobre la mesita y miró a los asistentes, que dormían dulcemente bajo el rítmico zumbido del aire acondicionado. Ese verano resultó ser abrasador, y la máquina llevaba días funcionando sin parar. ¿De dónde sacaba fuerzas Grisha? En un tranquilo sueño, sabía que todo el mundo en la estación de ambulancias era consciente de su amor por Ana, pero por alguna razón no se atrevía a confesarle sus sentimientos. Aquel hombre robusto de 2 metros de altura había pasado por apuros mientras servía en la contraria. Tras ser herido, perdió a su chupete, una esposa que no quería ver en su casa a un engendro con cicatrices en la mejilla. En presencia de una enfermera guapa, Grisha se convertía en un tímido corderito. Tartamudeaba cuando ella le hacía preguntas y se ruborizaba si sus cuerpos se tocaban accidentalmente. Lucía sonrió. Recordó cómo Salva le había rodeado a casi 20 años. Se acercó a ella en el parque donde estudiaba latín, un día de primavera, para asegurarse de que no cometiera ningún error en el examen. «¿Puedo sentarme aquí? El asiento de al lado está libre», dijo la encantada Lucía, pelirroja, mostrándole sus ojos grises y verdes, y acercando su gruesa bolsa de libros de texto. «¿Por qué no elegiste los bancos vecinos? Mira cuántos asientos vacíos hay», refunfuñó Salva, y se sonrojó. «Bueno, entonces no tengo más argumentos», rió la chica. «Nos conocemos, tal vez. Probablemente no tomaría semejante iniciativa». Extendiendo su palma sudorosa por el nerviosismo, el tipo dijo tímidamente, «Entonces, ¿puedo llamarte Salva?» No llegó a estrechar la mano de Lucía, y se limpió frenéticamente la humedad de sus ligeros pantalones de verano. Lucía le tocó ligeramente la mano con la punta de los dedos y le dijo, «Puedes llamarme Lucía». Eso aligeró instantáneamente la tensión. Salva sonrió alegremente y dijo, «También me gustaría ganarme el derecho a llamarte de cariño y convertirme en tu amigo. Y cambiemos a el tú». «Claro», respondió la chica. «¿Qué sentido tienen todas estas formalidades a esta edad?» Ese día, Lucía tenía que volver corriendo a la residencia para tener la mente fresca para el próximo examen. Salva y ella acordaron que él la esperaría cerca del instituto. Si superaba el examen con éxito, le invitaría un helado y pasteles en la confitería del bulevar.
Una luz roja se encendió en el panel de control del puesto de ambulancias. El despachador introdujo rápidamente la información en la pantalla del ordenador mientras tomaba notas en el diario de trabajo. La tripulación está enviada. Dirección: en el archivo adjunto. Ya lo he enviado, date prisa. Una casa a las afueras de la ciudad. Una niña lucha por respirar, y sus padres no pueden averiguar la causa del repentino ataque. Poniéndose rápidamente su uniforme médico, Ana bajó corriendo las escaleras del segundo piso. Lucía tomó su maleta e incluso consiguió colocar su carpeta de expedientes junto a ella. No perdamos tiempo. Presiento que este caso será extraordinario. Tras instalarse rápidamente en el vehículo que les esperaba, el trío unificado, encabezado por Lucía, se puso en marcha. La ciudad nocturna se refrescaba poco a poco del abrasador calor diurno. Grigor incluso sentía de vez en cuando que el asfalto gastado se derretía bajo las ruedas de esa vieja gracela. Pero no había tiempo para pensar en ello. Condujo con cuidado y rapidez, sabiendo que si la carretera seguía así de vacía, llegarían aproximadamente en 1 hora. Pensó Lucía sentada junto al conductor. Debería haber sentado a Ana junto a Grisha para esta hora. Mientras Grisha conducía el coche a máxima velocidad en el compartimiento trasero, Ana se sumergía en tristes pensamientos que se habían acumulado sobre sus hombros tras 30 años. Era huérfana desde el 3er grado. Su familia era un caso raro cuando el padre, que no amaba a otras mujeres, desapareció de casa una hermosa tarde de otoño. Todo empezó con la marcha de una mujer, su madre, que se enamoró de un joven colega, un cocinero, y se fue con él al otro extremo del mundo. Y no es el colmo de la geografía marcharse 5 años como jefa de producción en un restaurante recién abierto. Después de aquel acto tan traicionero, el padre de Ana, como si se rompiera una cadena, recorrió sistemáticamente todo el apartamento, buscando meticulosamente cualquier imagen de su cónyuge. Rompió en pedazos las fotos de la boda que estaban en un marco sobre la cómoda y en la pared tras del cristal. Destruyó las huellas de la presencia de su madre, la pequeña Ana, en el cuarto de baño cuando accidentalmente rozó el olvidadizo frasco de perfume de la estantería, que se hizo añicos con un lúgubre crujido sobre las baldosas. El hombre se quedó allí, pisoteando los fragmentos con los pies, como si se estampase los restos de su amor en los sólidos cimientos del cuarto de baño. Después, durante mucho tiempo se percibió en el aire un persistente olor a su madre. Por aquel entonces, Ana acababa de cumplir 10 años. No entendía por qué tenía la culpa de que su madre la dejara con su padre sin siquiera despedirse. La palabra amor le era desconocida. Sus padres no mostraron ninguna inclinación romántica especial el uno hacia el otro. Eran reservados y negociantes. Más tarde, analizando su infancia, o mejor dicho, lo que recordaba de ella, Ana se hizo la promesa de que elevaría al cielo a su elegido con su cálido apego y no repetiría los errores de sus padres. Su padre lidió con su propio anhelo de una manera bastante peculiar y no recurrió al alcohol. Se sumergió en el trabajo y se afanó como un hombre abandonado por su cónyuge, trabajando como fontanero. Era un artesano tan hábil que la gente hacía cola durante meses para que instalara, sin defectos, una bañera o un inodoro en un apartamento de lujo. Nadie sospechaba que se trataba de un fontanero milagroso. Tenía una gran tarea por delante: ganar una fabulosa cantidad de dinero y volar para demostrarle a su mujer que era el único hombre querido del que nunca huiría. En una hermosa caja de hojalata, debajo de un alba de nogal, el maestro coleccionaba billetes de distintas denominaciones, sin permitirse nunca gastar en un par de rublos de cerveza. El montoncito crecía y se ponía regordete. Su peso le calentaba agradablemente las manos. Mientras tanto, su objeto de deseo, en el norte, en un entorno desconocido, no podía hacer frente a las frías realidades. La tragedia fue tan banal que los vecinos, recién llegados como encargados del restaurante, se limitaron a sacudir la cabeza cuando se enteraron de que ella había decidido volver a casa, andando un par de manzanos en medio de una fuerte ventisca, sin su coche oficial. Su madre se perdió en el cautiverio nevado a pocos pasos de distancia.
Los copos de nieve descendían del cielo, no con la suavidad a la que ella estaba acostumbrada. Se precipitaban como una horda oscura y helada, de grandes aves depredadoras. Tenía la boca y la nariz cerradas, no podía respirar, y sus rodillas se dieron como si hubiera recibido un golpe mortal. Se sentó en un montón de nieve, incapaz de gritar o pedir ayuda. Cuando su marido, preocupado, no encontró a su amiga en casa al cabo de una hora, organizó una búsqueda. Encontraron a la mujer, que seguía viva. Más tarde falleció en el hospital, en silencio. Su cuerpo sureño no pudo soportar la neumonía. Así Ana se convirtió en medio huérfana. Pero la historia criminal del padre de Ana, que bien podría haber sido el argumento de una novela policíaca, no se descubrió hasta mucho más tarde. Tras la repentina marcha de su esposa, trabajó obsesivamente durante un año, acumulando finalmente la suma que consideraba un argumento de peso para traer a su mujer de vuelta a casa. Se arregló, se preparó. Pero en su ciudad no había vuelos tan lejanos. Primero tuvo que llegar en tren a un aeropuerto más grande. Los compañeros de viaje del compartimento le parecieron simpáticos. Llevaban una botella de coñac en la bolsa, una marca francesa de élite. Ni siquiera podía pronunciar correctamente su nombre. Llevaba tartas de la panadería de al lado de su casa, un par de sus jugosos limones favoritos y una tableta de chocolate. El padre de Ana era muy goloso. Cenarón de corazón. Ni siquiera se dio cuenta de que empezaba a dejarse llevar, sintiéndose perezoso, completamente relajado. Empezó a contar la historia de su vida a sus nuevos amigos. Incluso lágrimas traicioneras brotaron de sus ojos cuando los vecinos le propusieron jugar unas rondas al simple juego de cartas full. Ni siquiera sospechaba lo adictivo que podía llegar a ser. No había tenido cartas en las manos más de una docena de veces en su vida. Así que cuando comentaron: «Vaya, eres muy bueno en este juego. Deberías jugar por dinero. Tienes mucha suerte», respondió el hombre con entusiasmo. ¿Quién se negaría a llenar fácilmente su bolsa de dinero? Durante la partida de cartas, todo el mundo echó 10 rublos. Era una cantidad graciosa, solo por diversión. Ante sus ojos, la desgracia de un viajero se desplegaba mientras las cartas de papel con reyes y reinas giraban como en un truco místico. Justo cuando intentaba comprender la situación, llegó el momento de lanzar otro abanico de coloridos retratos sobre la mesa. El primer millar lo perdió juguetonamente el padre de Ana, por pura curiosidad y por una ligera emoción. Como esa suma se multiplicó por 100 en solo una hora, ni siquiera podía imaginarlo. Tenía la cabeza nublada y los ojos pesados. Por alguna razón deseaba desesperadamente dormir. Luego llegó el silencio y la oscuridad. De alguna manera, le pareció que yo no estaba sentado en el compartimiento. Era una cama cómodamente dispuesta y hecha por un cuidadoso auxiliar. En lugar de eso, se balanceaba con el vagón en un estrecho espacio metálico. Se oía el chirrido agudo de algo metálico, el viento frío y las gotas húmedas de lluvia poco frecuente que le golpeaban la cara mientras volaba. El cadáver del padre de Ana fue encontrado un par de semanas después entre el espeso follaje junto a la carretera. Fue un descubrimiento completamente accidental, entre 2 asentamientos a lo largo de la vía del tren. Incluso los recolectores de setas y los residentes de verano rara vez se aventuraban por esas zonas. Sin embargo, el destino llevó a una pareja de enamorados a la franja del bosque. Llegaron en bicicleta y pasaron un rato en privado, lejos de las miradas indiscretas. Planeaban volver a casa, al pueblo. Les llamó la atención una tela roja entre los arbustos, que resultó ser una colorida bolsa de deporte. Después, siguió un largo proceso de identificación del fallecido y la búsqueda de sus familiares. Entonces se supo que la madre de Ana tampoco estaba viva. ¿Dónde fue a parar el dinero destinado a rehacer sus vidas? ¿Cómo acabó el hombre cerca de la estación de tren? Nadie lo supo. Fue un hombre que pereció en mano. Ana, dejada al cuidado de una vecina compasiva durante el viaje de su padre,
fue recogida por las autoridades tutelares e ingresada a un hogar infantil. Había nuevas paredes y una nueva vida. Era una niña sociable, a diferencia de otros niños de la institución estatal, que tendían a ser introvertidos. Al contrario, parecía abrirse a sus compañeros y cuidadores. En los estudios y en todas las actividades, la vivaracha Ana, con su pelo rojizo despeinado, sus ojos color caramelo y su hermosa figura sobresalía. Iba por delante de los demás. Sus asignaturas favoritas eran biología y química. Sus aficiones incluían participar en una serie de producciones teatrales, así como en la competición deportiva y excursiones. Era difícil encontrar a una enfermera mejor entre las chicas. Durante una de las excursiones educativas, una compañera de Ana pisó accidentalmente un clavo oxidado. Era un lugar desafortunado y una herida muy desafortunada. Incluso el monitor de deportes y la joven educadora quedaron perplejos y tuvieron que acudir al campamento con una doctora anciana y experimentada llamada Claudia Petrovna. La sangre brotaba como una fuente de una herida abierta a lo largo de más de 1 kilómetro, un torrente carmesí y espumoso. Durante varios segundos, Ana junto con los demás examinaron las heridas. Luego ni siquiera pudieron explicarse cómo la intrépida muchacha construyó un torniquete sobre la zona herida, utilizando una cuerda que parecía aparecer de la nada. Incluso gritó atónita a la multitud: «Anota la hora en que lo até, y tráeme rápidamente una nota para Claudia». Rasgó su camisa blanca de algodón y la convirtió improvisadamente en vendas, con órdenes como: «Rápido, tráeme el botiquín. Hay que ver qué desinfectantes hay. Si algún tonto olvidó incluir un nuevo lote de vendas estériles». Poco después, el monitor deportivo, recuperándose del susto, cubrió con su cortavientos a la chica, que permanecía en ese delgado top. Con la ayuda de 2 estudiantes, el chico se esforzó por caminar. Apenas podía moverse, cojeaba y hacía muecas de dolor. Ya en la consulta médica del orfanato, Claudia, tras la salida de la ambulancia, se lo contó a Ana. «He oído elogios de los médicos de que los primeros auxilios fueron prestados con pericia. Sin embargo, deberías ser tú quien recibe los elogios, no yo. La anciana, yo, no he comprobado que el botiquín esté mal equipado antes de la excursión. ¡Qué vergüenza! ¿Y dónde has adquirido estos conocimientos profesionales, pequeña?». Ana rió y contestó: «Ni siquiera me conozco a mí misma. En primer lugar, adoro las películas y los programas de televisión sobre médicos. En segundo lugar, siento como si alguien susurrara dentro de mí, diciéndome lo que debo hacer». Y así fue, de forma natural, como eligió una profesión de futuro, no por necesidad, sino por un gran y sincero amor. La ambulancia con el equipo de médicos se esforzó por subir a una pequeña cuesta al final de la calle y se detuvo en la dirección. Lucía cogió hábilmente el maletín y se dirigió rápidamente a la puerta. Ana se detuvo un par de segundos. Ya estaba detrás como de costumbre, cubriéndole las espaldas. En la puerta de madera había una vieja campanilla de cobre, y Lucía pensó: algún tipo de antigüedad. Probablemente no funcione desde hace mucho tiempo. Pero la campana no defraudó. Resonó a través de la calle desierta en el silencio previo al amanecer. Detrás de la verja se oyeron pasos seguros. Al instante siguiente se abrió. Era una escena silenciosa. El público pudo levantarse y llenar los alrededores de prolongados aplausos. Frente a Lucía estaba su marido, Valya, que había salido de viaje de negocios por la mañana. Al ver a su mujer, tartamudeó: «Por favor, entra». La chica estaba en casa, la habitación del fondo. Lucía y Ana corrieron. En la mente de Lucía sonaban martillos de hierro. Todas las preguntas podían esperar, por ahora. Solo se trataba de la niña y de su vida. ¿Pero qué significaba todo aquello? ¿Qué relación tenía Slavik con esa niña? En el pasillo había un olor penetrante a toallas polvorientas y una pila de objetos apilados junto a la entrada. Era evidente la sensación general de abandono, que reinaba aquí de forma persistente. En la habitación contigua,
Los aromas de la sopa de remolacha de ayer, que ya había pasado la prueba de la ebullición, junto con un toque de canela, dominaban el aire. El pequeño paciente yacía en un pequeño diván. Más allá, una señora de aspecto un tanto exótico se afanaba a su alrededor. Al ver a su madre, Lucía se desconcertó un poco. Sus rastas, enmarañadas, y el color fucsia ácido enmarcaban unos ojos oscurecidos por la intensidad de la vida. Sus vaqueros tenían grandes rotos de moda en sus rodillas, mientras que una camisa mal ajustada con un diseño peculiar completaba el conjunto. Una vez más, un pensamiento impotente revoloteó la mente de Lucía. «Salva, ¿qué está haciendo aquí?» A él, amante de la limpieza impecable y el estilo clásico en vestir, no se le esperaba en ese lugar. Sin embargo, se quedó cerca, mirándola con los ojos lastimeros de un perro enfermo. Ana intuyó lo absurdo de la situación y ordenó en voz alta: «Todo el mundo atrás. Dejen que el médico examine a la niña. Y tú, madre, dinos rápidamente qué ha pasado y cómo». La diminuta figura que yacía sobre la almohada era extremadamente parecida a Salva, que a Lucía casi se le saltó el corazón por un par de instantes. Se hizo evidente que su garganta estaba afectada. A la niña le costaba respirar, con restos de urticaria visibles en la cara. Inconscientemente, se llevó la mano a los irritantes puntos, intentando rascárselo. Sorprendentemente, consiguió responder a las preguntas de los médicos. Salva tomó la iniciativa. «¿Qué causó esto, Anastasia?» Sintió como si le hubieran echado encima un cubo de agua helada. Además, inmediatamente se encontró sumergida de cabeza en un remolino. «Hoy mi hija y yo hemos estado en el circo. Había un espectáculo con pequeños artistas. Nuestra hija está obsesionada con los ponis. En la segunda sección, justo cuando empezaba el espectáculo, empezó a toser, y luego su cara empezó a hincharse. Inmediatamente me di cuenta de que algo estaba mal. Fuimos al servicio médico del circo, donde le dieron antihistamínicos. La hinchazón remitió rápidamente. Volvimos a casa. Al principio todo parecía normal, pero luego empezó a resollar. Encontré virutas de madera del circo en sus manos. Resulta que cuando la llevaban en círculos durante el descanso, recogió un puñado de bloques de madera en miniatura y los olía constantemente para recordar lo bonito que era el pony. Supongo que es una alergia grave». Lucía escuchó el monólogo y no podía creer lo que oía. «Mi hija y yo nos fuimos a casa. Salva está diciendo todas esas palabras. ¿Cómo puede ser?» En un instante, los círculos del arco iris aparecieron ante sus ojos y clavó la mirada en Ana. Y Ana comprendió que la doctora se encontraba mal. Anastasia se desmayaría ahora, justo en medio de esa pequeña habitación mal ventilada. Por supuesto, Ana conocía sin duda al marido de su jefa. Se dio cuenta de que el médico que la atendía no sabía nada de que su marido tuviera un hijo aparte. Con un movimiento decidido, la enfermera hizo que Anastasia se sentara en una silla. Le pasó un algodón empapado en amoníaco por debajo de la nariz y le dijo solo unas palabras. «Sospecha de edema, de Quink. Le llevaremos al hospital». El médico asintió desesperado. «Es un cuadro grave, como si empezaran espasmos bronquiales. Ana, prepara adrenalina y prednisolona. Nos dará algo de tiempo». Después de la inyección, la cara de ella empezó a recuperar un color normal. Ana comentó: «Señor, no se quede parado como una estatua. Salga y dígale al conductor que le traiga una camilla. Transportaremos a la chica al hospital. Deberíamos intentar evitar la intubación. No querríamos introducir un tubo en la tráquea de una niña tan pequeña». Anastasia actuaba como un robot, despertándose automáticamente cuando estaban en el coche con Salva, sentada a ambos lados de la niña. Su respiración seguía siendo intermitente, pero había mejorado notablemente. No podía apartar sus ojos preocupados de la niña, llenos de tristeza. Otro recuerdo vino a la mente de Lucía.
Después de su primera cita, cuando ella había aprobado con éxito el examen de latín, su relación se desarrolló rápidamente. Al cabo de una semana, no podían pasar un día el uno sin el otro. Sin duda los dos se querían. Después del cuarto año de estudios se casaron y se mudaron al apartamento de la abuela de Salva. La vivaracha anciana se fue al campo a cuidar de su hermana pequeña y a dedicarse de la cría de las flores. Ahora era imposible atraer a Lucía de vuelta al pueblo. Lucía y Salva vivían en perfecta armonía, asegurando de no pelearse ni empezar nada. No se trataba de ellos. Siempre estaban unidos en todo. Él trabajaba como entrenador de natación en una escuela deportiva infantil. Lucía terminó con éxito sus estudios de medicina y se estaba preparando para la residencia. Sin embargo, no podía decidirse por una especialización. Bromeaba. Me imagino como oftalmólogo, con una bata blanca almidonada, o como un otorrino, en la sala llena de instrumentos metálicos brillantes. Queda muy bien. El destino la obligó a tomar una decisión. Tras defender su diploma, como si una orden divina se tratara, por fin fue posible. Lucía quedó embarazada, y al cabo de 9 meses nació otro pequeño campeón, Mateo, su pequeño amor y su alegría. Todo se desarrollaba excelente, como debía ser. ¿Cuántas veces bromeaba el feliz cabeza de la familia? Es hora de sentarse. El pequeño se sentaba con confianza. Es hora de caminar. Y trotaba enérgicamente. En aquel momento Lucía dejó la medicina. Se dejó llevar un poco. Todo parecía empeñarse en pasar más tiempo con su hijo, como si la intuición le dijera que todo iba a durar muy poco. La desgracia llamó a su próspera familia cuando Mateo tuvo 3 años. El mentor de Lucía, que siempre hablaba a la joven de sus aptitudes para la medicina, le insinuó que dentro de 6 meses ninguna institución médica la acogería. A esa profesión le encantan los que no se distraen y mejoran constantemente. Incluso antes de saber que pronto sería madre, Lucía cambió rápidamente sus planes en cuanto a la especialización elegida. Designó a los niños más pequeños, los recién nacidos, como sus futuros pacientes. Decidió convertirse en neonatóloga. Estudió meticulosamente las diversas patologías de esos pequeños recién llegados al mundo. Pasó tiempo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y entonces se le pasó el entusiasmo. Mateo ocupaba todos sus pensamientos y su tiempo. Para volver al campo de la medicina que había elegido, Lucía necesitaba sumergirse de lleno en la actualidad del departamento, donde había un hueco para una pediatra en ciernes. El pequeño y sano Mateo fue a la guardería. Salva continuó su trabajo con los niños en la sección de deportes. Todo fluía según el curso previsto en su familia. Al cabo de un par de meses, la profesora de la guardería de Mateo pidió a Lucía que lo visitara en la oficina después del trabajo. Allí ella expresó sus observaciones y preocupaciones, pero primero preguntó: ¿Has notado algo extraño en tu hijo últimamente? Lucía levantó la ceja sorprendida, y sus ojos se abrieron de par en par. Mi marido y yo trabajamos mucho. Solo vemos a Mateo por las tardes, pero parece estar sano y animado. ¿Qué le preocupa? Nos preparábamos para nuestra actuación matinal en el grupo. Los bailes folclóricos no iban bien para los pequeños. Después de que Mateo completara otra ronda en la sala de música con su pequeño compañero, de repente se puso pálido y se sentó en una silla. En aquel momento no le dimos importancia, pero su hijo se ha ido parando cada vez con más frecuencia al andar. Me pareció que sus labios se ponen de tinte azulado en esos momentos. Ayer tuvimos un examen preventivo con la pediatra local. Nos aconsejó que lleváramos al pequeño al cardiólogo pediátrico. Yo misma soy médico y también pediatra, y no he podido ver nada en mi propio hijo, respondió bruscamente Lucía. Pero pensó para sí: bueno, ella pudo haber visto algo. Sin demorarlo más, al día siguiente llevó a Mateo a su propio departamento. El veredicto de los médicos fue asombroso. Su hijo tiene una versión poco frecuente de un defecto cardíaco que suele manifestarse en torno a los 3 o 4 años.
La única opción de salvarle la vida es una operación urgente. De lo contrario, no sobrevivirá más de 6 meses. Su estado empeorará cada día que pase. En nuestra ciudad, una intervención quirúrgica tan compleja no es posible. En Moscú, ya se tiene experiencia en este tipo de operaciones. Buenas operaciones en este caso serían cirujanos cardíacos de Alemania, Suiza o Israel. Lucía y Mateo volvieron a casa caminando despacio. Ella sentía que algo malo le pasaría a su pequeño y que su corazón no lo resistiría. Salva salió corriendo de su escuela deportiva en cuanto ella le llamó. Mientras tanto, ella estudiaba y estudiaba libros de texto, resúmenes y literatura médica. Parecía que en ese caso los resultados favorables y fatales se equilibraban como en un balancín, al 50%. ¿Dónde podría encontrar ese punto de equilibrio que le hiciera que el balancín se inclinara en la dirección correcta? El coste de la rara y compleja operación en Moscú parecía astronómico. El tiempo pasaba volando. No conseguían reunir la cantidad de dinero necesaria, ni siquiera con la venta del piso de su anciana abuela, y el traslado a un apartamento de una habitación en las afueras. Cuando una de las fundaciones benéficas intervino en lo que parecía una situación desesperada, todo empezó a avanzar. Por fin se pagaron la operación y el tratamiento, y se compraron los billetes a Moscú. Empaquetaron sus pertenencias. Mateo falleció en la mesa de operaciones. El balancín se negó a inclinarse hacia el lado positivo de la felicidad y el bienestar de su familia. No hubo negligencias ni errores médicos, ni predisposición significativa, salvo en el caso de la enfermedad más grave. Lucía, siendo ella misma pediatra, comprendía todo eso perfectamente, pero se le heló el corazón en el momento en el que el cirujano salió del quirófano y se encogió de hombros sin decir palabra. Pudieron entenderlo todo sin gritar ni suspirar, solo estrechándose el uno al otro en un abrazo fuerte, como si hubieran permanecido así todo el tiempo, mientras luchaban por su hijo bajo el frío resplandor de las brillantes lámparas fluorescentes. Volvieron a casa destrozados. Lucía no paraba de repetir: «Es culpa del tiempo. Se nos pasó mientras intentábamos reunir el dinero. Si hubiéramos llegado antes a Moscú, todo habría ido bien». Más tarde, se matriculó en cursos de formación pediátrica. Para ella era importante salvar al menos al hijo de un desconocido. Fue entonces cuando pronunció su lema a su marido por primera vez: «Siempre somos responsables de todo. Algunas personas simplemente viven una vida sin darse cuenta». 2 años después de la muerte de Mateo, Salva inició una conversación con Lucía sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. Ella no podía explicar por qué sus sentimientos habían cambiado. Ya no quería dar a luz. Quería dedicar todos sus esfuerzos, capacidades y habilidades a los niños necesitados, a los que sufrían, pero no a los suyos. Salva lo aceptó y dejó de sacar el tema. Él estaba allí a su lado, y ahora conducían con codo a codo, con la hija de una chica extraña y desconocida. Lucía ni siquiera quería considerarla la madre de la niña. Como aturdida, se aferró al pensamiento de que no podía haber ninguna conexión entre su marido y aquella maravillosa criatura de plumas. En aquel lejano día de junio, en que Salva caminaba por los campos del parque local, no podía imaginar que el destino le esperaba en uno de los bancos, en forma de una chica de impresionantes ojos gris verdosos. Una belleza sin parangón en el mundo. En su forma de entender la masculinidad, ella se desenvolvía con encanto, sosteniendo un bolígrafo entre los labios concertados y susurrantes. Enrollaba un grueso mechón de pelo alrededor de su dedo, se entorcía la nariz, masticaba un bocadillo con salchicha y lo regaba con una bebida de una botella de plástico. Pasaba páginas, todo ello manteniendo una sincronización impecable con las acciones. Salva se quedó helado, y aunque suene atópico, se enamoró a primera vista. Sus piernas le llevaron al banco y a la chica. El destino le había llevado hasta allí, y se sintió un poco nervioso.
soltando lo primero que se le ocurrió. Ella no se hizo la tímida y le propuso que se conocieran y aceptó ir con él a una heladería al día siguiente. En toda historia de amor, en toda historia familiar, hay dos bandos, dos participantes, dos héroes. Alguien debe encargarse de plasmar en papel los recuerdos de Salva y Lucía. Resultarían dos relatos similares. Se dieron cuenta de que querían estar juntos. Estaban cerca, unidos. Se entendieron, se quisieron y se esperaron. Y juntos criaron a Mateo. Todo era igual, universal y compartido por igual. Juntos se enfrentaron a una dificultad sin igual. Su hijo se fue y ellas se quedaron, desafiando las leyes de la naturaleza. Los mayores sobrevivieron a los pequeños. Salva deseaba frenéticamente otro hijo, pero Lucía cerró ese tema, posiblemente para siempre. En su escuela deportiva, preparaba a sus alumnos con tal ahínco para las competiciones, que dos de ellos ganaron inicialmente la plata y el oro, luego destacaron como los primeros de la región y llegaron a nivel federal. Las invitaciones para participar en competiciones por toda Rusia llovían a raudales. El seleccionador incluso insinuó que no se excluía su participación en el Campeonato Nacional de Copa. Lucía apenas se dio cuenta. Ahora sus interminables viajes de negocios la tranquilizaban y le aseguraban que su marido no buscaría aventuras en otra parte. Seguían siendo indiscutiblemente las personas más cercanas, a salvo de la desgracia. Cada uno buscaba la salvación de los recuerdos a su manera, aunque viaje a la atractiva y pintoresca localidad de Sochi, que se le preparaba para los próximos Juegos Olímpicos. Fue inusual desde el principio. Aún faltaba año y medio para las emblemáticas competiciones de escala mundial. La construcción estaba en pleno apogeo en toda la ciudad, y el seleccionador y su equipo incluso probaron un nuevo hotel y la cafetería, diseñados para huéspedes extranjeros. Tras contemplar la grandeza de las montañas del Cáucaso, bañarse a gusto en el Mar Negro y obtener otra victoria en la siguiente competición, todos fueron felices a casa. Durante la compra del billete, descubrieron el siguiente hecho. En ese momento, había demasiados atletas profesionales viajando hacia y desde Sochi, desde distintas partes, lo que provocó una escasez de documentos de viaje. Tuvieron que comprar un billete para el autocar en un coche-cama, en un compartimiento para dos. La vecina resultó ser una chica que, según supieron más tarde, viajaba a su ciudad de vacaciones. Su billete también se compró en el último momento. Tenía la nariz respingona, ojos azules y un comportamiento juguetón. Aunque Dios la había privado de cierta inteligencia, siempre estaba parloteando sobre alguna tontería. Salva ya no tenía ningún deseo de tener hijos con ella. Su físico atlético, su dulce figura musculosa y la mirada seria de sus inquisitivos ojos marrones siempre atraían a las mujeres. Pero él no estaba interesado en ella. Estaba unido a su chica, con alegrías y penas compartidas, como cuerdas. Prestaba poca atención a otras chicas, aunque le mostraran una atención explícita. La chica del compartimiento era unos 10 años más joven que él. Cuando él entró, ella masticaba con entusiasmo un pastel de patatas, regado con refresco de cola. En respuesta a su saludo, asintió con la cabeza y se presentó como Matiana. Me voy de vacaciones. Casi 9 meses sin días libres. Llevo 2 semanas enteras trabajando en obras. El capataz aprobó mi permiso. Por favor, tome asiento. De lo contrario, se congeló como una estatua. Aún nos queda casi un día de viaje. Aliviado por el monólogo, Valya se sentó en el segundo estante y el tren partió tranquilamente. 10 minutos después vinieron a visitarle sus compañeros, que enseguida empezaron a burlarse del vagón por todas partes. «Jefe, quizás deberíamos cambiar de sitio. ¿Tiene una chica así contigo? No le avergüences. La victoria de nuestro equipo en todos los frentes». Con Matiana fue fácil. No coqueteó ni jugó con él en absoluto. Le invitó tartas, cogió uno de sus bocadillos y fue al revisor a por café para los dos, quitándose de encima algunas cosas que las mujeres tienen derecho. Según el reglamento,
Ya tengo 23 años. Es que parezco rara debido a mi baja estatura, pero ya soy una señora respetable. El tren de pasajeros se deslizaba suavemente sobre raíles uniformes. Afuera, el día se convertía en una noche de tinta con raras estrellas brillantes en el cielo. Salva y Matiana hablaron de los últimos estrenos de Hollywood, de la moral de las estrellas del mundo del espectáculo y de la belleza de Sochi. Luego se contaron perezosamente un par de chistes que recordaban. La conversación no fluyó después y decidieron ir a dormir. Salva hojeó algunos periódicos ferroviarios, mientras Matiana hojeaba las páginas de una novela policíaca aburrida. Sin intercambiar palabra, se tumbaron de lado uno frente al otro fingiendo dormirse. Al cabo de media hora de tormento, Salva se durmió por fin, pero unas manos le despertaron acariciándole los hombros. «No tengas miedo, valiente y ruda entrenadora. Eres demasiado difícil de resistir». Salva se sacudió en el estante, se levantó bruscamente y se volteó para mirar a Matiana. «¿Qué estás haciendo? Te he dicho que estoy casado». «¿Y qué es, Salva? ¿Nunca te has alejado de tu mujer?» «No, claro que no», replicó enfadado el hombre. Pero en su interior, el instinto depredador ya se había despertado. Matiana percibió rápidamente el cambio en su estado de ánimo. Bueno, y luego pasó lo que pasó. Apenas hablaron por la mañana. «No, gracias, no tomaré café». Incluso la audaz Mariana evitó mirar a Salva como si se avergonzara. En su propia ciudad se separaron en lados diferentes del andén. Salva tenía extraños recuerdos de aquella noche. Extrañamente no lo consideraba una infidelidad a su mujer. Y entonces ocurrió algo inesperado. En pleno otoño, Salva, como de costumbre, cerró las puertas de los vestuarios masculinos, cuando le llamó un guardia de seguridad del vestíbulo inferior. «Hay una chica que te busca, Salva». Bajando las escaleras, Salva, para su sorpresa, vio a su compañera de viaje del tren de Sochi en la puerta de la escuela deportiva infantil. Le invitó a acercarse con un gesto de la cabeza, y entre dientes apretados, le dijo: «He tenido muchas parejas, pero nunca me había quedado embarazada tras una sola noche. Los abortos son caros hoy en día. Necesitaré tu ayuda con el dinero». Salva no podía creer lo que oía. Podía volver a ser padre. Podía tener un hijo o una hija. Daría la mitad de su vida por una oportunidad así. Agarró rápidamente a Matiana por el codo. La arrastró por la esquina del edificio hasta el patio deportivo al aire libre. Allí la sentó en un banco cerca del campo de fútbol. Y le dijo en voz alta y con firmeza: «Me darás ese hijo, y yo estaré allí, no como tu marido. Ni siquiera pienses en eso. Y si alguien se atreve a dañar al bebé de alguna manera, lo lamentarán». Matiana se resistió a tal solución de su apuro. Le gritó desesperada: «¿Quién te crees que eres para que gaste mi juventud y mi vida en tus vástagos? Te has buscado una madre de alquiler gratis, y alguien podría llamarme para casarme más tarde, y yo me quedaría con tu apéndice». Volvieron a sentarse para negociar y discutir las condiciones. Salva apoya económicamente a Matiana en todo. Acude a ella en cualquier momento a su primera petición. Decidirán el destino del niño tras su nacimiento. En respuesta, ella lleva un estilo de vida sano durante los 7 meses restantes, evitando todo lo que pueda perjudicar al futuro bebé. Tras otra ecografía, descubren que serán padres de una niña. Inesperadamente, Matiana se animó ante la idea de tener un niño. En cuanto a una niña, se lo pensaría. Quizás se la quede o quizás te haga un regalo, papá. Ya has complacido a tu mujer. Salva la miró y pensó: ¿cómo he podido ser tan débil en el tren? Pasando horas junto a semejante mujer. Llevaba todo este tiempo preparándose para mantener una conversación con Lucía, deseando contárselo todo, confesárselo, pero dudaba y posponía las explicaciones para el futuro. Primero, que la niña viera el mundo, y entonces definitivamente se lo confesaría todo a su amada mujer.
Alyonka nació rápidamente, sana y sin anomalías. 5 días después, Salva ya estaba recogiendo a Matiana en la maternidad. La animosa pintora se quedó callada. Sorprendentemente trataba al bebé con cuidado y ternura, fuera por el despertar de su instinto maternal, o por el hecho de que la niña era linda, callada y tranquila. Parecía como si percibiera alguna irregularidad en su presencia en ese mundo. Sus padres no vivían juntos, y ella carecía de una familia normal en el sentido convencional. 3 meses después del nacimiento de su hija, Valya sugirió a Matiana que tramitaran los papeles de adopción, con el consiguiente traspaso del bebé a él para que la mujer pudiera recuperar su libertad de cualquier obligación. La negativa fue inesperadamente tajante. Además, Matiana insistió en que no debía decirle nada a su mujer. De lo contrario, haría todo lo posible por separarle de ella. Al principio, Salva se sintió desgarrado por las dudas y quiso involucrar a abogados para que lucharan por su hija. Observó atentamente lo bien que Matiana trataba a la niña. No había motivo para encontrarle defectos. Era una maestra en su oficio de pintora. Incluso consiguió acumular una buena suma de dinero para la niña, así que tampoco se la podía pillar con el anzuelo material. Pasó el tiempo. Salva se acostumbró a hacer visitas a su segundo hogar, donde ella le saludaba constantemente con alegres chillidos. A veces daban paseos juntos o incluso comían como una auténtica familia, padre, madre e hija. Lucía se lanzaba fanáticamente al trabajo, tomando turnos dobles y sin prestar atención a las ausencias de su marido. Pero cuando estaban juntos en casa durante esas escasas horas, era casi la misma de siempre, amable, cariñosa, atenta. Agotada por las noches de vigilancia, la ambulancia se detenía cerca de la recepción. En un momento, 2 robustos paramédicos llevaban la camilla con ella a la sala de reconocimiento. Los médicos se apresuraron a asegurar que la vida de la niña no corría peligro. La misión de Lucía había concluido. Habían traído al mundo a la niña sin incidentes. Salva se quedó con su hija, y Lucía tuvo que volver al puesto de socorro. Más tarde, por la noche, su marido le contaría con sinceridad los sucesos que habían pasado a la historia del tren. Para entonces, su Lucía casi se había calmado, sorprendida de que no hubiera considerado la breve aventura de su cónyuge un crimen contra la familia. Era como si hubiera percibido el intenso deseo de Salva por aquella chica que encarnaba el sueño de tener un hijo. Los destinos de las personas se desarrollan de forma diferente, y los cielos les ayudan a encontrar la felicidad de la paternidad de diversas maneras. A partir de entonces, todo empezó a parecerles bastante divertido. Lucía aconsejaba a su marido sobre qué muñeca comprar para el alta de la pequeña. Compró dulces y regalos para su cumpleaños y Año Nuevo. Solo una vez se lo pidió a Salva. ¿Por qué su madre tiene un aspecto tan extraño? Salva explicó que esas metamorfosis en el aspecto de Matiana habían empezado a suceder recientemente. Ambas no previeron entonces lo que llevaría a la madre de ella a tener rastas y hábitos rosas. El caso era que Matiana se había enamorado de un nuevo pintor de su equipo, y el hombre se hacía llamar artista nómada libre. Durante los descansos, dibujaba su retrato en la pared y luego lo cubría con una capa monocromática de pintura de colores. Matiana se encaprichó e incluso se hizo las mismas rastas que él, del mismo tono. Él, el artista libre, le aconsejó que no lo invitara a una cita, que no lo mirara con los ojos de anhelo, que no lo colmara de regalos, que ni siquiera insinuara un encuentro íntimo en algún rincón apartado de la obra. Él la atraía con su espíritu bohemio, su encanto, que podía verse incluso a través de los agujeros bellamente recortados de sus vaqueros, su refinamiento y la aristocracia que impregnaba cada gesto, movimiento y giro de cabeza. ¿Qué viento trajo a este genio no reconocido a su obra? Matiana no se lo preguntaba, solo rechazaba
para que Mary Poppins, en forma masculina, no desapareciera de su sencillo horizonte algún día amistoso. Ahora imitaba a su ídolo en todo, vistiéndose como su ídolo superdotado, fumando largos y finos cigarrillos como su dios, deleitándose con manjares como su príncipe, rollitos de sushi y wasabi para comer, una copa de vino italiano y queso de élite. Le prestaba menos atención, fingiendo que seguía siendo la madre perfecta, pero solo cuando Salva estaba presente. Era Salva quien no se preocupaba por los cambios drásticos de Matiana. A medida que se acercaban las fiestas de Año Nuevo, Matiana sentía que su amado, de difícil acceso, estaba a punto de abandonarla durante las pausas entre la caída en el abismo del amor. El nómada le dijo que nunca se quedaba en un sitio más de 2 o 3 meses. Se volvía aburrido. Abandonó la escuela de arte, donde estudiaba el oficio al 3er año. Ganó el artista de cambio y de explorar territorios desconocidos. Matiana siguió a su interés amoroso 2 semanas después de la aparición del anhelo en sus ojos. Pero antes se preparó bien. Ya sabía que Salva no tenía secretos para su mujer, así que invitó a ambos a un café para hablar de un asunto importante, pidiendo café y pasteles para toda la compañía, ya que pensó que eso endulzaría la noticia. Seré directa. Conocí al hombre de mi vida. Creo que eso es lo que la gente llama amor. Estoy dispuesta a ir con él hasta el fin del mundo. Ahora es innecesario para mí. Dios sabe que no siempre he sido tan mala madre con ella. Estoy unida a ella a mi manera, pero ahora quiero crear mi propia vida. Si quieres, Salva, encárgate del papeleo. Te daré a la niña y miré. Lucía estaba conmocionada. No estaba en contra de que ella, la hija de Salva, viviera con ellos. Pero ¿cómo podía una madre rechazar sí a su propia hija? La imagen de la pequeña Antoshka flotó ante sus ojos, y su corazón sintió un dolor agudo. «Ojalá volvieras, amor mío. Nunca te entregaría a nadie», dijo en voz alta. «Siempre somos responsables de nuestros seres queridos, Salva. No has dicho ni una palabra, pero yo, como siempre, me adelanto a todos. Estamos de acuerdo, Matiana, en aceptar a tu hijita en nuestra familia. Arregla los documentos necesarios. Y firmaremos todo, y reuniremos todos los papeles por nuestra parte para la adopción». Sorteando fácilmente todos los obstáculos burocráticos, Salva y Lucía la adoptaron en el menor tiempo posible. La niña siempre adoró a su padre, y explicaron la marcha de su madre como una necesidad vital. Además, enseguida encontró puntos en común con la tía Lucía. En su pequeño apartamento de un dormitorio, resonaba constantemente el sonido de la voz de una campanilla que participaba en todas las tareas domésticas. Ella y su padre tendían juntos la colada en el balcón, ayudando a Lucía, y luego las mujeres de la familia horneaban tortitas en la cocina, invitando al cabeza de la familia a ir a tomar el té. Llegados a ese punto, la historia podría concluir, pero no nos corresponde a nosotros decidir cómo se desarrolla el destino. Ya ha preparado nuevos retos para estas personas. Otro equipo debía responder a la llamada en la casa donde se derrumbó. Alguien en la oficina celestial decidió lo contrario. Él resbaló justo en el porche de la estación. En la ciudad acababan de llegar las primeras heladas, y los peligros del hielo negro se olvidaron momentáneamente. En algún lugar del otro extremo de la ciudad, cerca de la casa derrumbada, las desafortunadas víctimas esperaban asistencia de emergencia, mientras la pierna de un trabajador médico se hinchaba ante sus ojos, incluso sin una radiografía. Se trataba de una fractura. El grupo de Lucía fue reasignado urgentemente al lugar del accidente. Como siempre, Ana preparada e indispensable en los viajes de cualquier tipo de carretera, y Lucía concentrada. Todos estaban listos para partir. Incluso Ana no discutió lo de sentarse atrás, subiéndose rápidamente al asiento junto a Grisha en la cabina. Con Grisha en la cabina, no había tiempo para disputas. Hace un par de días, Lucía y Ana tuvieron una conversación seria fuera del trabajo. Son amigas incluso en el trabajo, manteniendo una relación jerárquica. La doctora inició el diálogo,
Pero en lugar de reprender a su subordinada, le regañó por lo de Grisha. «Ana, no tienes corazón. Toda la estación está contillando de que Grisha está interesado en ti y tú ni reaccionas. Al fin y al cabo es guapo por fuera y por dentro. La cicatriz en su cara incluso aumenta su encanto. ¿Y qué sugieres, Lucía? Cada vez que me toca accidentalmente, se comporta de forma extraña. Me toca y retrocede. ¿Cómo debo interpretar eso? Y tú dices que está enamorado. Son tonterías». Ana se sentó junto a Grisha e involuntariamente admiró su perfil masculino. La cicatriz que le atravesaba las cejas, los labios elegantemente perfilados, como una serpiente, ya no le asustaba. Grisha era atractivo con esa belleza masculina que prometía protección y fuerza a quien estuviera a su lado. El misterio seguía siendo por qué la evitaba intencionalmente. Si la ama, ¿por qué es así? Grisha temía acercarse a la enfermera Ana más de 1 metro. Amaba demasiado a esa alegre persona como para ofenderla. Ahora, en cuanto Ana se volvía brevemente para mirar por la ventana, Grisha le robaba miradas rápidamente, admirando su modesta pero cautivadora belleza. Cuando la enfermera volvió, Grisha se incorporó, aparentemente sin inmutarse, y se concentró en el camino que conducía a la casa. En la tercera y última planta de un viejo edificio se produjo un derrumbe. Una multitud de curiosos se congregó, zumbando como 100 abejas preocupadas. Llenaban sus mentes de rumores y esperaban ansiosos las noticias de los rescatadores para reanudar su zumbido a pleno pulmón. ¿Te has enterado? Una chica quedó atrapada bajo algo pesado en el primer piso. Está gritando de agonía, y los valientes rescatadores no pueden llegar a ella. Al oír esa información, Lucía dio la orden. «Ana, prepara una jeringuilla con un analgésico. Intentaré pasárselo a la niña herida». Ante sus palabras, Grisha y Ana se dieron la vuelta sin intercambiar palabra. «No podemos hacerlo, jefa, hasta que el rescatador dé luz verde. El edificio podría derrumbarse en cualquier momento. No es el momento de correr riesgos». El niño está solo, asustado y sufriendo. ¿Por qué existe el servicio de ambulancias si es tan lento como una tortuga? Con una jeringuilla en la mano extendida, Lucía se precipitó hacia el edificio donde bullían al mismo tiempo bomberos con cascos relucientes y los chicos del Ministerio de Situaciones de Emergencia. ¿A dónde vas? Intentaré arrastrarme hasta la chica y ponerle una inyección analgésica. Soy médico de servicio de emergencias. El pasaje es muy estrecho. Ninguno de los nuestros puede arrastrarse por debajo. Aún así lo intentaré. Escombros del edificio, trozos de yeso caídos, rayas azules de pintura en las paredes del hueco de la escalera, más escombros y un polvo persistente sin fin. Al principio, Lucía tuvo que ponerse de rodillas. Luego gateó casi sobre el vientre, agradeciendo mentalmente a su marido que la hiciera cuidar su forma física durante tantos años, yendo a la piscina 2 veces por semana y corriendo con él por las mañanas. Al final del gateo, vio por fin a la niña que había quedado inmovilizada por la puerta metálica de uno de los apartamentos. Las piernas de la niña estaban apretadas contra una pesada losa rectangular, como una prensa, y por alguna razón sobresalían hacia la salida, como si la niña hubiera estado corriendo y la desgracia lo hubiera alcanzado sobre la marcha. Se dio la vuelta y gritó con fuerza. «Aquí caben 2 flacos». La puerta aplastó a la chica. «Pero ya le estoy poniendo una inyección sedante». «No grites, por el amor de Dios», susurró alguien en respuesta. Los ruidos fuertes en un edificio tan ruinoso son peligrosos. Al cabo de un par de minutos, la niña cayó. Lucía empezó a empujar la barrera metálica hacia el interior del apartamento con el hombro, con dificultad, pero el objeto empezó a moverse. Por detrás se oyeron crujidos y la mujer susurró. «La chica está relajada debido a la inyección. Está flácida. Arrástrala por las piernas. Yo seguiré empujando la puerta en dirección contraria». Juntos,
trabajaron con más energía. Los hombres tiraron de la chica hacia la salida a través del estrecho laberinto. El camino de vuelta ya no les parecía tan desconocido. Lucía dudó solo un par de minutos. Fuera la gente seguía sin entender lo que había ocurrido. El edificio se derrumbó ante sus ojos, como un castillo de naipes. Solo 2 jóvenes lograron escapar de debajo de sus arcos con la chica en brazos. Lucía, una conocida doctora de los servicios médicos de urgencias pediátricas de la ciudad, quedó sepultada para siempre bajo los escombros. Tranquila y siempre concentrada en situaciones difíciles, la enfermera Ana lanzó un grito desgarrador. Corrió a Grisha, que ya la había agarrado, y empezaba a acariciarle la cabeza como a una niña pequeña. Ambos sintieron como si delante de sus ojos su amada hubiera sido engullida por algún monstruo. Su boca dentada con restos de piedras atrajo a Lucía, que audazmente se metió dentro con una jeringuilla. Se la tragó sin ahogarse. La gente bullía, y alguien dijo que se desconocía el destino de otros 4 residentes. El equipo de microorfanatos de Lucía permaneció inmóvil en medio del caos, fuertemente abrazado. Poco después, al darse cuenta de que su presencia ya no era necesaria, caminaron hacia el coche sin soltarse de la mano. Ahora tenían que ir a ver a Salva, para darle la amarga noticia a él y a la pequeña. Pasaron 2 semanas. Grisha y Ana tenían ahora un nuevo médico jefe, un anciano pediatra que se había trasladado de la clínica infantil. Los hombres silenciosos e incluso un poco severos eran especialistas cualificados y experimentados, pero la enfermera y el conductor tenían la sensación de que el alma había partido de su equipo, antaño cohesionado. Todo parecía normal y sin embargo no lo era. Ese día no quisieron ir a trabajar cuando presenciaron la marcha de Lucía. Ella estaba en la guardería y Salva estaba haciendo la maleta para ir a su entrenamiento habitual. Ana nunca había visto manifestarse de tal manera las emociones en el rostro de alguien al recibir una noticia triste. Tras escuchar su relato de los últimos momentos de Lucía, la oscuridad recorrió el rostro de Salva. Hace unos instantes, sus ojos habían estado vivos y radiantes, pero ahora la luz había apagado, y su piel adquirió un tono gris. ¿Cómo encontrar las palabras para consolar a alguien en una situación así? Todo lo que se dijera parecía vacío e innecesario. Todos los intentos de consuelo eran inútiles. Ana y Grisha se dieron cuenta de lo que ahora, en medio de ese desierto abrasado de miseria, ya no era necesario. No tenían ningún deseo de dispersarse. Un hilo grueso y resistente unía a esa pareja, que acababa de convertirse en testigo de una tragedia terrible y desesperada. Tras terminar su turno, llegaron juntos al apartamento de Ana. A ambos les parecía que ya no hacía falta palabras para explicarse las cosas. ¿Cuánto tiempo habían perdido? Ana preparó la comida, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces para ella y para Grisha. A ambos, después de soportar un estrés tan intenso, les había entrado un apetito voraz de la nada. Así la enorme sartén con patatas fritas generosamente cubiertas de huevos se consumió en 5 minutos. Antes, Grisha siempre tenía la sensación de que Ana estaba allí mismo y que se abalanzaría sobre ella como un lobo hambriento. Pero todo resultó distinto. Sentía tanta ternura hacia esa mujer que parecía que se iba a derretir, como un helado en un día caluroso. Grisha sentía tanta felicidad en su interior, que parecía que todas las largas horas de espera ya no le importaban. Cuando Leccha se dormía ansiosamente, él no podía caer en su sueño reparador. Comprobaba si realmente dormía, si no era solo su imaginación. Era su mujer, su sueño, su visión, y le asombraba la calidez con la que Ana le tocaba la cicatriz desfigurada de la cara, cómo besaba la línea curva y le miraba los ojos. Se preguntó si le gustaba su afecto amable y si actuaba como si estuviera al lado de un héroe, de un protector. Inmediatamente recordó el disgusto en el rostro de su mujer cuando regresó del hospital tras ser herido en un punto caliente. No pronunciaron ni una sola palabra de te quiero, eres importante para mí o te necesito. Ya estaba todo dicho.
y ahora simplemente se estaban demostrando el uno al otro que no era un error, que merecía la pena aguantar y esperar a que todo sucediera exactamente como ahora. Entre ellos, por la mañana, Ana dijo tranquilamente: «Grisha, deberías ir a casa, coger tus cosas por el momento. Mi apartamento está más cerca del trabajo y es más espacioso. Ya pensaremos qué hacer con tu casa más tarde. Yo combinaría nuestros esfuerzos y cambiaría nuestras propiedades por algo de mayor tamaño». Grisha nunca había sabido lo que era la tranquilidad familiar. Él y su mujer habían vivido eternamente separados. Siempre tuvo una sensación de distanciamiento, de frialdad entre las paredes de su casa. Era como si vivieran juntos, pero esa fuerte sensación de que vivían vidas separadas nunca le abandonaba. Por eso se entregaba constantemente al trabajo. Con su chica, todo fue diferente después del principio. Surgió una cierta seguridad de que él era necesario e importante, incluso cuando iba al supermercado a comprar alimentos. Ella se las arreglaba para no verle y le recibía calurosamente en la puerta, como si volviera de un viaje lejano. Tras la trágica muerte de Lucía, Salva vivió como aturdido. Por las mañanas preparaba mecánicamente bocadillos y café para sí mismo, mientras al mismo tiempo removía gachas de leche en el fogón para Lucía. La niña se convirtió en su salvación. Su aliento, su luz en la ventana. En su tiempo libre, no podía quedarse en el minúsculo apartamento. Tanto su padre como el de Lucía, tras la tragedia familiar, se rindieron de inmediato y se convirtieron en ancianos desvalidos. Ambas familias buscaron consuelo trabajando la tierra. Plantaron con pasión todo lo que había en el jardín y el huerto, sin encontrar en ese trabajo alegría, sino olvido. Intentaban no pensar, no recordar. Se negaban obstinadamente a llevar a su nieta los fines de semana. Además, ya no podían soportar a su curiosa nieta, que hacía 100 preguntas por minuto. Los fines de semana, Salva llevaba a su hija de excursión improvisada. Iban a algún lugar lejano, al río, montaban una tienda, vagaban por la estepa, recogían flores silvestres para la tumba de Lucía. A la vuelta siempre paraban en el cementerio. Salva se sentaba en un banco de madera y mantenía una larga conversación con su amada difunta. Contaba sin prisas cómo les había ido la semana con Aloña, y a veces presumía con orgullo de que sus protegidos habían ganado otro premio en prestigiosos concursos. Lucía le miraba desde una fotografía con sus ojos grises verdosos y esbozaba esa sonrisa suya con la que le encantaba declarar su lema de vida: «Somos responsables de todo. Si te embarcas en algo, sea amable y ve hasta el final victorioso». Después de visitar el cementerio, Salva se sentía momentáneamente más ligero, se dejaba llevar y también notaba un nuevo rasgo en sí mismo. Le molestaban las mujeres despreocupadas que reían por la calle. Si se cruzaba con una risita tan alegre, le miraba irse y pensaba con rencor: «Me pregunto, cariño, ¿te atreverías a pisar tan imprudentemente las ruinas de un edificio en ruinas? Si hubiera allí un niño extraño llorando». Le envolvía un oscuro descontento. ¿Por qué todos ellos siguen viviendo mientras su amada se aleja de él para siempre? Creció rápidamente, incluso en su más tierna infancia. Se convirtió en una anciana sabia y llena de experiencia. Después de la guardería, nunca tuvo rabietas. Las gachas de trigo con salchichas eran su mejor cena. El primer cuento que leía antes de dormir era Cenicienta. Cada vez era un nuevo descubrimiento. No tenía miedo de quedarse sola en casa cuando Salva tenía que ir urgentemente a algún sitio. Después de esas ausencias, siempre preguntaba con cariño: «¿Estás cansado? Enciendo la tetera. Déjame llevarte los calcetines sucios a la bañera».
Ya había perdido a su segunda madre, pero no le hacía preguntas a Salva. Nada de preguntas como ¿cuándo volverá mamá? ¿O por qué vivimos solos? Estaba bien, incluso en esa soledad huérfana. Siempre se entendían con medias palabras, medias miradas. A veces por las tardes, Grisha se acercaba a ellos con pastas o un pastel. Entonces todos tomaban el té ruidosamente y recordaban a Lucía con un sentimiento agridulce. Los 4 la querían, y los 4 le echaban mucho de menos. A veces resultaba dolorosamente tentador abandonar esa ciudad, donde todo le recordaba un pasado feliz, pero donde encontrar un nuevo equipo de atletas bien preparados. Además, la tumba de Lucía estaba aquí, con los viejos cerca. El deseo no se alineaba a la realidad. Decidieron conmemorar el aniversario de la muerte de Lucía en un café. Los antiguos colegas de la valiente doctora se encargaron de todo ellos mismos. Salva, ella y sus padres fueron llevados al establecimiento, donde ya estaba todo preparado. Grisha y Ana se casaron recientemente. Decidieron no retrasar más la formalidad de su relación. Su familia pronto se ampliaría en un par de meses. También se habían mudado recientemente a un nuevo apartamento, comprándolo con el dinero de las ventas de sus guaridas de solteros. En la mesa conmemorativa se pronunciaron muchas palabras cariñosas en honor a Lucía. Esta vez, nadie quería separarse rápidamente. Incluso los padres de Salva expresaron su deseo de llevarse a la niña con ellos un par de días. Echaban mucho de menos a la pequeña. Después de despedir a los últimos invitados reunidos para honrar la memoria de su esposa, Salva caminó hacia su casa por el mismo parque donde una vez se habían conocido. El mismo banco a la sombra del viejo castaño, las mismas callejuelas con arbustos y flores, ocultando los ojos curiosos de las parejas enamoradas. En la esquina más alejada del camino peatonal, un grupo de jóvenes retozaba. Sus risas resonaban por todas partes. 3 jóvenes juntos rodeaban a cierta chica, sin permitirle dar un solo paso. Por un momento los ojos de Salva se oscurecieron. La víctima de aquellos tipos era una copia exacta de su hija desde la primera juventud. Su figura esbelta con una cascada de pelo que le caía sobre los hombros. La chica se encontraba indefensa entre los robustos tipos, agarrada a un elegante bolso. Los tipos esbozaron una sonrisa depredadora y la rodearon en un círculo más cerrado. Salva aceleró el paso. «Hey, chicos, ¿no creen que esa señora no quiere interactuar con ustedes?» Uno de los jóvenes depredadores se relajó, giró ligeramente la cabeza y dijo: «Hombre, debería seguir andando. Nos las arreglamos con nuestro amigo aquí sin ninguna interferencia». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Salva. La rabia se convirtió rápidamente en furiosa ira volcánica. Era infinitamente importante para él salvar a esa joven ahora, para evitar que esos audaces individuos se burlaran de ello, incluso si todo el grupo era conocido desde hace tiempo, incluso si ella no estaba realmente en peligro. Era crucial para él defenderse de esos arrogantes muchachos y llevársela lejos de allí, muy lejos. «Ya veo. El espabilado no entiende. Vete por otro lado, transeúnte cualquiera. Aquí todos somos amigos, y tú eres el que sobra». Salva miró brevemente a la chica de ojos verdes, suplicando ayuda con su mirada salpicada. Permaneció en silencio, pero sus ojos suplicaban. Salva no podía equivocarse al percibir su malestar por las desagradables escenas que allí se desarrollaban. «La chica se irá conmigo», declaró como ultimátum a los chicos. «O te arrepentirás de haberte cruzado en nuestro camino». He hecho un vistazo a este gracioso. Uno del trío se alejó de sus amigos, paseándose alrededor de Salva. «No entiende las órdenes desde el primer intento. ¡Qué engreído es!». El tipo se metió rápidamente la mano en los bolsillos y sacó un pequeño cuchillo que brillaba con el acero bajo los rayos de la linterna nocturna. «¿Qué te parece esa discusión, noble caballero, que decidió defender el horror de una dama completamente desconocida? ¿Prefieres que te haga cosquillas en la garganta con ese juguete, o averiguamos si nuestra belleza le gustan esos juegos?» Salva,
que a menudo visitaba a sus compañeros practicantes de artes marciales, alquilando una de las salas de su escuela deportiva, no temía en absoluto los ataques de los jóvenes. Ahora mismo, era importante para él que no la tocaran. La réplica de ella durante sus primeras citas. Los chicos abandonaron colectivamente su objetivo, que en lugar de escapar de la escena, se congeló como un pilar. Los hombres empezaron a acercarse por todos lados, pero esa situación no hizo más que avivar la excitación de Salva. Solo había bebido un par de tragos de vodka esa noche. El resto lo alimentaba su odio hacia esos canallas que se creían dueños del parque. El parque que les pertenecía a él y a Lucía, donde podían hacer lo que les diera la gana. ¿Cuánto mayor era que ellos? Unos 10 años no más. Casi podrían considerarse una generación. Pero a los ojos de sus oponentes había tanta crueldad, tanto anhelo de anarquía e impunidad, que no cabía en ningún límite de la decencia. Según el entendimiento del entrenador, la pelea comenzó de forma abrupta y feroz. El tipo del cuchillo le infligió de inmediato un serio arañazo en el hombro con la afilada hoja, como burlándose e invitándole a más. El más fuerte y corpulento de los 3 atacantes miró a los ojos a la mujer con una sonrisa, intentando derrotarle mentalmente en la fase inicial. La chica, sin embargo, se quedó a un lado con la boca abierta, ya fuera por miedo o por confusión. «Oye, sal de aquí», Salva le gritó, «para que tu espíritu no desaparezca en un segundo». Pero la joven no tenía intención de rendirse. Negó energéticamente con la cabeza. «No te dejaré a solas con ellos. Llevan mucho tiempo acosándome, y esta es la ocasión en que me pillaron sola, sin amigos, a una hora tardía. Todos estudiamos juntos en la universidad. Los chicos de élite, la juventud dorada. Y yo, al ser huérfana, soy como un trapo rojo para ellos. Siempre tienen curiosidad por saber cómo era mi vida en mi abandonada infancia. Mi juventud la pasé en una institución estatal. Dejar a los nuestros en problemas no era aceptable. Estaré allí para ti». Salva estaba tan distraído con ese monólogo de la muchacha que se le escaparon un par de fuertes golpes en las costillas. Algo se rompió dentro de una fractura, pensó con fastidio. En ese momento el tipo del cuchillo decidió entenderse de otra manera. Saltó detrás de la compañera de clase, le apretó la delicada mejilla y la reluciente hoja volvió a brillar a la luz de las farolas. «Así que, ¿qué dices, gatita? Que no estás acostumbrada a abandonar a los tuyos. ¿Y si te hago cosquillas en la garganta ahora mismo? Gritarás por todo el parque». Para sorpresa de todos, la chica, que hasta entonces había estado en una especie de animación suspendida, no se desmayó. Se volteó al tipo, e inmediatamente un fino chorro de sangre corrió por su mejilla mientras gritaba: «Qué harto sigo estando de ustedes, escoria. No son nada sin su mamá y papá. Solo cáscaras vacías, ceros absolutos. Dime, ¿qué pueden hacer solos en esta vida? Quítate tu coche caro, tus baratijas, tu tarjeta bancaria. ¿Qué sabes tú de sobrevivir en una manada salvaje de adolescentes?» Nadie de los que participaba en la pelea esperaba semejante resistencia por parte de una guapa estudiante. Los hombres, los chicos, perdieron completamente el control y sus rostros se ensombrecieron con una rabia incontrolable. Quitando el cuchillo de la garganta de la chica, su oponente se unió a sus amigos. Ahora rodeaban a Salva por todo lado, una masa de cuerpos y rostros distorsionados por la malicia. Ni él mismo recordaba cómo empujó con todas sus fuerzas en el pecho al presunto líder entre ellos. Dio una acrobática voltereta, despegando las piernas del suelo, y cayó atrás. El impacto en la nuca le golpeó contra el robusto bordillo que bordeaba el callejón. Al instante, una mancha rubicunda de sangre espesa empezó a extenderse bajo la cabeza del joven. Salva, que tantas veces había escoltado a sus compañeros de las secciones a la enfermería cuando estaban heridos, se dio cuenta al instante de que las cosas iban mal. Instintivamente, puso el dedo en el cuello del oponente, donde normalmente latía, y el pulso no estaba allí.
Los acontecimientos siguientes fueron como una broma. La chica fue la primera en recobrar el conocimiento. «Llamen a una ambulancia. Llamen a la policía de inmediato. Que nadie se vaya». Los chicos cogieron apresuradamente sus teléfonos y empezaron a marcar llamando a los padres, a los servicios y a algunos conocidos importantes. Salva se sentó en el bordillo junto al chico y pensó febrilmente. Está en casa de sus padres. Querían vigilarla hoy. Es probable que ahora esté detenida. ¿Qué pasará con la chica? Llamó rápidamente a un joven estudiante. ¿Cómo te llamas? Necesito tu ayuda. Soy Salva, dime lo que hay que hacer. Aquí tienes una nota con mi dirección, las llaves del apartamento y los números de teléfono de mis amigos Grisha y Ana. Mi hija de 5 años está con sus padres. Llévatela y entrégasela a mis amigos. Ellos cuidarán de ella. Cuando llegó la policía, los servicios de emergencia y un montón de gente más, Salva estaba inexplicablemente tranquilo. Parecía que le tocaba averiguar cómo era la vida en la cárcel. Mira cuánta gente importante se ha galopado aquí, comandando ya tanto a la gente de servicio como a algunos guardias que probablemente llegaron con ellos. Salva tuvo la increíble suerte de que lo metieran inmediatamente en un coche de policía. De lo contrario, los perros desatados que rodeaban al padre de alto rango del niño fallecido lo habrían despedazado ahí mismo. Valya siempre estaba al lado de Salva, moviéndose constantemente a su alrededor, salvada por él de unos sinvergüenzas sin escrúpulos, que no conocían límites. Incluso llegó a mostrar a los paramédicos un corte en el cuello para obtener más tarde un certificado para ambos. Siguió hablando con los agentes y el investigador. Todo el desaliñado grupo fue llevado a la comisaría. Inmediatamente le quitaron a Valya la documentación y el teléfono móvil mientras se ocupaban de él. Valya se escabulló rápidamente e hizo varias llamadas. Luego, al cruzar una mirada con Salva, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba con la mano, indicándole que el mecanismo para cuidar de su hija estaba en marcha. Resultó ser una persona increíblemente ingeniosa, que se las arreglaba para estar en todas partes a la vez. Pero el juez lo presentó todo con tan vívido detalle que los ricos y prósperos familiares de los participantes en la pelea palidecieron ante tanta franqueza. Encontró testigos de que el trío de chicos de oro llevaba mucho tiempo persiguiéndola y humillándola. Todos la respetaban en el grupo, pero esos compañeros le desagradaban colectivamente. La imagen para la víctima no era agradable, indudable, incuestionable, fuera de toda duda. Valya nunca quiso hacer daño a los chicos que empezaron a vivir. Era un boomerang demasiado cruel, incluso para un joven tan explosivo. Todo cayó en su sitio como cayó. Fue condenado a 5 años en una colonia de régimen general, por excederse en la legítima defensa. La ferviente participación de Valya ayudó mucho al juez a tomar una decisión tan óptima para él. La fiscalía insistió en 8 años de prisión, intentando siempre desviar el juicio hacia una acusación diferente. Al final, el juez siguió inclinándose por la opción inicial. Salva no sabía muy bien cómo Grisha y Ana consiguieron negociar con las autoridades tutelares, pero les confiaron a su niña durante la estancia en prisión. Durante la investigación, nació en su familia Benya, de mejillas sonrosadas. Tenían contactos con el equipo médico de urgencias local. A menudo salvaban no solo a gente corriente, sino también a los hijos de funcionarios importantes. Cuando Ana obtuvo el derecho de visita, pudo tranquilizar a Salva. «No te preocupes, amigo. Estará en buenas manos con nosotros. Lucía y tú no son desconocidos. Te escribiré regularmente y con mucho gusto sobre su vida. Grisha y yo iremos a visitarlos en cuanto nos lo permitan. Parece que cumplirás tu condena en una región vecina. Así que no es una gran distancia para nosotros. Y dime por favor, ¿qué hacemos?» Valya lo visita constantemente, trae juguetes y golosinas, y nos pide permiso para llevarse a la niña de la guardería, pasear por el parque y ver el estreno de una película de animación. Nunca pensé que la chica resultaría ser una amiga tan leal. La conocimos en circunstancias no atractivas, incluso trágicas. Me defendió activamente durante los procedimientos de investigación, y declaró apasionadamente como testigo principal. Nunca se sabe cómo se comportará una persona tan pequeña en condiciones extremas. Resultó ser bastante impresionante.
No, Slava. Eres tan ingenuo cuando se trata de relaciones con el sexo opuesto. Se enamoró de ti a primera vista. Tu comportamiento caballeroso, tu naturaleza protectora y tu aspecto son perfectos. Pero en cuanto a la pequeña, te equivocas. Ella entró en la universidad, después de terminar un colegio jurídico. Ya tiene 23 años. Y solo tienen 9 años de diferencia. Parece tan joven debido a su pequeña estatura y a su fragilidad. Su carácter es lo que necesitas. Fíjate bien en esa chica. No puedes traer de vuelta a Lucía, pero todavía hay mucho por delante para ti. Y para ella. Ambos lo merecen. El oficial del convoy, que escoltó al prisionero tras su encuentro con la joven, nunca entendió por qué aquel tipo duro estuvo sonriendo todo el camino a la celda. Poco sabía que Valya estaba esperando, pensando que aún podía haber felicidad en su vida, si le esperaba a una persona fogosa de ojos verdes. El amor se presenta de diferentes formas. Algunas personas cambian constantemente sus emociones, por pequeñas recompensas, mientras que otras siguen siendo las elegidas durante años, sin miedo ni reproches. Todo depende de la suerte de cada uno.